El diccionario de la Real Academia Española define el monopolio como concesión otorgada por la autoridad competente a una empresa para que ésta aproveche con carácter exclusivo alguna industria o comercio. Convenio hecho entre los mercaderes de vender los géneros a un determinado precio. Acaparamiento. Ejercicio exclusivo de una actividad con el dominio o influencia consiguientes. Monopolio del poder político, de la enseñanza, etc. Situación de mercado en que la oferta de un producto se reduce a un solo vendedor. Lenin en 1917 ya hablaba sobre los monopolios. Decía que el incremento enorme de la industria y el proceso notablemente rápido de concentración de la producción de empresas cada vez más grandes constituyen una de las particularidades del capitalismo. Pero el monopolio no solo se limita a la esfera privada de la economía, también existen monopolios estatales. La historia de la industria del petróleo en México se inicia en 1900, cuando los norteamericanos Charles Canfield y Edward Duhaney compraron 103 hectáreas de la hacienda El Tulillo, en el municipio de Ébano, San Luis Potosí, que se extendía hacia los estados de Tamaulipas y Veracruz. En ese año, la hacienda pasó a ser propiedad de la Mexican Petroleum California, creada por Duhaney, empresa que empezó a perforar en un campo al que denominaron El Ébano. Y en 1901 se descubrió petróleo mediante un pozo que fue bautizado con el nombre de Duhaney 1. El 24 de diciembre de 1901, el presidente Porfirio Díaz expidió la Ley de Petróleo, aprobada por el Congreso de la Unión, con la cual se pretendía impulsar la actividad petrolera, otorgando amplias facilidades a los inversionistas extranjeros. Las primeras concesiones las recibieron Edward Duhaney y Whitman Pearson. A la caída de Porfirio Díaz, el gobierno revolucionario del presidente Francisco I. Madero expidió el 3 de junio de 1912 un decreto para establecer un impuesto especial sobre la producción petrolera y posteriormente ordenó que se efectuara un registro de las compañías que operaban en el país, las cuales controlaban el 95% de la industria. En 1915, Venustiano Carranza creó la Comisión Técnica del Petróleo, y en 1918 estableció un impuesto sobre los terrenos petroleros y los contratos para ejercer control sobre la industria y recuperar así algo de lo enajenado por Porfirio Díaz, hecho que ocasionó la protesta y resistencia de las empresas extranjeras. Con el auge petrolero, las compañías se adueñaron de los terrenos con petróleo. Por ello, el gobierno de Carranza dispuso que todas las compañías petroleras y las personas que se dedicaran a la exploración y explotación del petróleo debieran registrarse en la Secretaría de Fomento. En 1921, la producción del crudo era de poco más de 193 millones de barriles, que colocaba a México como segundo productor mundial gracias al descubrimiento de yacimientos terrestres de lo que se llamó la Faja de Oro, al norte del estado de Veracruz, que se extendía hacia el estado de Tamaulipas. Desde la Constitución de 1917, los artículos 27 y 28 ya establecían que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservación. En los Estados Unidos mexicanos no habrá monopolios ni estancos de ninguna clase, ni exención de impuestos, ni prohibiciones a títulos de protección a la industria, exceptuándose únicamente los relativos a la acuñación de moneda, a los correos, telégrafos y radiotelegrafía, a la emisión de billetes por medio de un solo banco que controlará el gobierno federal. Sin embargo, las empresas estadounidenses se encargaron de que la ley no se hiciera efectiva en casos de petróleo y de minas. El 28 de mayo de 1937 estalló una huelga que paralizó al país entero al no despacharse gasolina por 12 días. Ante tal conflicto, el presidente Cárdenas hizo un llamado a la cordura y la huelga se levantó en tanto no se emitiera un fallo. Las compañías declararon que se encontraban con problemas financieros y no podían cumplir con las demandas de los trabajadores.
El problema se agudizó meses después, cuando las 17 empresas pertenecientes a las firmas como Shell, Standard Oil de capital británico, holandés y estadounidense desacataron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que les había fijado el pago de un fondo mientras se resolvía el conflicto. Tal desacato provocó la indignación del presidente Lázaro Cárdenas, quien tomó la decisión por la que pasaría la historia. Lesionaron seriamente los intereses económicos de la nación, pretendiendo hacer nulas las determinaciones legales dictadas por las autoridades mexicanas, argumentó en su discurso del 18 de marzo de 1938, al declarar la expropiación inmediata de todos los activos. Si algo dejó claro Cárdenas fue que el Estado tenía el dominio directo e ineludible de los hidrocarburos. Este era el comienzo del monopolio del petróleo, que no obstante tornaba esperanzador el panorama para un país que necesitaba mucho de los ingresos que se podían obtener de esta actividad. A más de 70 años, hoy Pemex es el tercer productor de crudo en el mundo, según Petroleum Intelligence Weekly en su ranking del 2009. Es la 12ª empresa con más reservas, la 15ª productora de gas, única empresa comercializadora de productos petrolíferos en México y la mayor fuente de ingresos del gobierno federal. Existe una contradicción con el asunto del control total sobre los productos petroleros. Se prohíbe a las empresas extranjeras explotar y poseer pozos petroleros, pero se les permite suministrar aceites y lubricantes de otras marcas sin un control, debido a la apertura de libre suministro de básicos nacionales e internacionales de 1994. Su calidad de monopolio estatal se ha visto atentada en varias ocasiones, como durante el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuando el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari ofreció a su contraparte de Estados Unidos, George Bush padre, abrir la industria petrolera mexicana a la inversión extranjera, o como la propuesta de reforma energética del 2008, donde se autorizaba a Pemex a celebrar contratos de obras y servicios, lo que facilitaría la participación de empresas privadas en la exploración y producción del crudo. Podemos decir que Pemex, en cuanto a producción, obtención de ganancias, uso de tecnologías avanzadas, disposición al fomento y desarrollo de proyectos a favor de la ecología, es una empresa funcional. Sin embargo, resulta todo un paradigma. Su administración se encuentra en manos de personal inepto. El mismo gobierno ha reconocido su incompetencia ante ciertos asuntos. A pesar de su trabajo pro naturaleza, se le van de las manos muchos problemas técnicos, ocasionando severos daños al medio ambiente. Y sobre todo, historias, reportajes, investigaciones y demás acerca de la corrupción que invade su estructura orgánica sobran.